Había algo en el centro del camino que no debería estar ahí. Parado, quieto, como si llevara tiempo esperando. Cuando me acerqué, entendí que no era un animal, o que sí lo era, pero no solo eso. Se me quedó viendo con unos ojos que parecían conocer mi nombre, conocer mi historia, conocer todo lo que yo había hecho antes de llegar a ese punto exacto del camino. Y en ese segundo, en esa fracción de segundo en la que los dos nos miramos, comprendí que hay cosas en este mundo que existen desde mucho antes de que nosotros tuviéramos palabras para nombrarlas, y que nuestra incapacidad para nombrarlas no las hace menos reales, las hace, si acaso, más peligrosas. Buenas noches a todos los que están aquí esta noche, a los que escuchan desde la cama con las luces apagadas, sintiéndose seguros aunque no lo estén del todo, a los que ponen esto de fondo mientras manejan solos por una carretera que se alarga más de lo que debería, a los que están en la cocina a las 2 de la mañana sin poder dormir, acompañándose con una voz porque el silencio pesa demasiado esta noche. Y también, como siempre, este episodio va especialmente dedicado a quienes lo están pasando difícil, a los que sienten que algo se rompió y no saben bien cómo repararlo, a los que se sienten solos aunque estén rodeados de gente, a los que llegaron aquí buscando algo que no saben nombrar todavía. Para ustedes, este espacio existe, porque aquí no solo contamos lo que no se puede explicar, aquí también nos encontramos, nos reconocemos, recordamos que somos muchos los que miramos el mundo con esa sensación de que hay más de lo que se ve, que hay capas debajo de lo cotidiano, y que vale la pena prestarles atención, aunque a veces lo que encontremos nos quite el sueño. Así que si estás en un momento difícil esta noche, espero que estas historias sean un abrazo que da un poco de miedo, sí, porque eso también es lo que somos aquí, pero un abrazo al fin. Ya estamos comenzando. Ya es demasiado tarde para que te vayas. Me llamo Carmenza y soy de un municipio pequeño en el Tolima, Colombia. Nunca había contado esto fuera de mi familia, y dentro de mi familia tampoco hubo muchas ganas de escucharlo del todo. Hay historias que uno aprende a guardar no porque sean falsas, sino porque la verdad de ciertas cosas pesa demasiado para cargarla frente a otros. Porque uno sabe cómo termina esa conversación, con una mirada incómoda, con alguien que cambia el tema, con la sensación de haberse expuesto demasiado y no haber recibido nada a cambio. Así que esta es la primera vez que lo cuento completo, sin omitir las partes que me hacen sentir que voy a sonar exagerada, sin saltarme los detalles que no sé cómo justificar, solo lo que pasó, en el orden en que pasó. Cuando yo tenía 11 años, mi madre nos mandó a mi hermano Gustavo y a mí a pasar las vacaciones de mitad de año donde nuestra abuela materna, en una vereda que queda a casi 3 horas de la ciudad más cercana, camino de tierra, monte, silencio espeso y una quietud que cuando niña me parecía aburrida, pero que hoy entiendo de otra manera. Era una quietud que había aprendido a estar ahí, como si el lugar supiera que era mejor no hacer ruido. Mi abuela Lucinda era una mujer alta, de pocas palabras y mucha presencia, de esas personas que no necesitan levantar la voz para que todos en la habitación sepan que están ahí. El espacio se reacomodaba alrededor de ella cuando entraba. Los animales la seguían. La gente de la vereda la saludaba con un respeto que iba más allá de la edad. Vivía sola desde que mi abuelo murió, pero no parecía solitaria. Tenía su huerto, sus gallinas, su gato gris que se llamaba Fiscal y que nunca se apartaba de sus pies, y tenía también lo que ella llamaba sus costumbres. Una serie de rutinas y reglas que no eran negociables y que nosotros aprendimos rápido a respetar sin entender muy bien por qué. Porque cuando mi abuela Lucinda decía que algo era así, había algo en su manera de decirlo que cerraba la conversación antes de que pudieras abrirla. Una de esas costumbres era que, después de que el sol desaparecía detrás del filo del cerro, nadie salía al corredor trasero. Ni a buscar algo que se te hubiera olvidado, ni a revisar si había cerrado bien la puerta del gallinero, ni por ninguna razón. Punto. No había explicación, solo la regla. Había otras cosas también.
Nunca dejar comida abierta por fuera de la despensa después de anochecer. No mirar directo al monte desde las ventanas de atrás cuando había niebla. No llamar a nadie por su nombre completo en voz alta estando afuera después de cierta hora. Yo siendo niña lo tomé como excentricidades de señora mayor que vive sola. Hoy entiendo que eran un sistema, una arquitectura construida con cuidado a lo largo de muchos años para mantener algo afuera. La primera semana la pasamos bien. Gustavo y yo jugábamos en el patio de adelante, explorábamos el camino hasta donde nos dejaban, ayudábamos a la abuela con lo que nos pedía, desgranábamos mazorcas, espantábamos gallinas, escuchábamos sus historias de cuando era joven en las noches mientras tomábamos chocolate. Éramos niños obedientes, o al menos lo intentábamos, pero la segunda semana llegó algo que cambió todo el clima de esa casa. Un vecino, don Efraín, que vivía como a 20 minutos a pie, cerro arriba, bajó una tarde con una expresión que yo no supe leer en ese momento, pero que ahora reconocería en cualquier cara. Era la cara de alguien que ha visto algo que no debería existir y no sabe dónde ponerlo. Esa mezcla de susto antiguo y resignación de quien sabe que no es la primera vez y probablemente no será la última. Habló con mi abuela en voz baja en la cocina mientras Gustavo y yo fingíamos estar jugando afuera, pero teníamos los oídos completamente puestos en esa conversación. Alcancé a oír fragmentos, que algo andaba cerca, que no era la primera vez en ese año, que la vez anterior habían perdido 3 chivos sin rastro, sin sangre, sin nada, como si se los hubiera tragado el monte en silencio. Que esta vez había dejado marcas. No describieron las marcas. Cuando don Efraín se fue, mi abuela estuvo un buen rato parada en la puerta viendo hacia el cerro con esa expresión que ella tenía cuando estaba calculando algo. No con miedo, con una especie de reconocimiento serio, casi profesional. Esa noche nos llamó a la mesa con más calma de la que yo esperaba, como si hubiera decidido que el miedo no cabía en esa cocina y había simplemente optado por no dejarlo entrar. «Mijos», dijo mientras nos servía el caldo, «los próximos días no se me alejan del patio de adelante. Si oyen algo en la noche, no se asomen. Lo que sea que escuchen no es para ustedes». Gustavo asintió sin preguntar. Yo también, aunque por dentro tenía el estómago dado vuelta de una manera que no era exactamente miedo, sino algo más confuso. Esa sensación de que el mundo acaba de revelar que tiene una habitación que nadie te había mostrado y que tal vez era mejor no ver. 2 noches después, lo escuché. Era tarde, no sé exactamente qué hora, pero la casa estaba en ese silencio total que solo existe cuando todos duermen y el campo se queda completamente solo, sin viento, sin grillos, sin nada. Un sonido me despertó. No era un animal que yo reconociera, era algo entre gruñido y respiración, pero demasiado pausado, demasiado deliberado, demasiado consciente. Como si algo estuviera recorriendo el perímetro de la casa con cuidado, tanteando, aprendiendo la forma de lo que estaba adentro. No era urgente, era paciente. Eso era lo más perturbador, la paciencia de ese sonido. Me quedé quieta. Recordé lo que había dicho la abuela. No es para ustedes. Me aferré a esa frase como si fuera una promesa. Me la repetí en la cabeza. No es para ustedes. No es para ustedes. El sonido siguió dando vueltas afuera, sin prisa, y yo me quedé inmóvil mirando el techo con los ojos muy abiertos. Pero Gustavo no pudo quedarse quieto. Escuché su cama crujir. Escuché sus pasos descalzos sobre el piso de madera, lentos primero, como si él mismo estuviera peleando consigo mismo. Y antes de que yo pudiera decir nada, lo vi asomarse por la ventana lateral que daba hacia el corredor trasero. Por favor, no lo hubiera hecho. Él no gritó. Eso es lo que más me perturbó después, en los años que siguieron pensando en ese momento. Cuando uno ve algo que realmente lo aterroriza, a veces el cuerpo no grita, se paraliza, se queda en silencio porque el miedo es demasiado grande para que quepa en un sonido.
Gustavo simplemente se quedó inmóvil con las manos en el marco de la ventana y los ojos muy abiertos y la mandíbula ligeramente caída. Después retrocedió despacio, tan despacio que parecía que estaba moviéndose bajo el agua. Se metió en su cama y se tapó hasta la cabeza sin decir una sola palabra. No hablamos esa noche, ni una palabra, los dos despiertos en la oscuridad, escuchando cómo el sonido afuera eventualmente se alejaba, se hacía más tenue, hasta que el silencio volvió a ser el silencio normal. Y aún así no dormimos. A la mañana siguiente, mi abuela estaba ya en la cocina antes del amanecer como siempre, pero había algo distinto en cómo se movía, más despacio, con más cuidado, como si estuviera midiendo cada gesto. Cuando Gustavo entró y se sentó a la mesa, ella lo miró un momento largo sin decir nada, y él aguantó esa mirada sin bajar los ojos. Había algo entre ellos dos en ese momento que yo no entendí entonces, como si los dos estuvieran confirmando algo que ya sabían. ¿Lo viste?, preguntó ella finalmente, así de sencillo, sin drama, sin bajar la voz, como quien pregunta si llovió anoche. Gustavo dijo que sí con la cabeza. La abuela sirvió el chocolate caliente, puso el pan en la mesa y dijo lo siguiente sin mirarnos, con los ojos en la taza que tenía entre las manos. Lo que viste no te va a seguir, siempre y cuando no lo nombres. Nunca lo nombres. Si le das nombre, le das camino. ¿Entienden? Los dos dijimos que sí, y eso fue todo. No hubo más explicaciones, no hubo historia de fondo, no hubo contexto de qué era o de dónde venía o qué quería. Solo esa instrucción, dicha con la misma calma con la que ella nos había dicho toda la vida que no corriéramos con los zapatos mojados o que comiéramos despacio. Durante años guardé esa instrucción. Nunca le pregunté a Gustavo qué había visto exactamente en esa ventana. Él nunca me lo contó. Hay cosas que entre hermanos también aprendemos a dejar cerradas, no porque no confiemos el uno en el otro, sino porque abrir ciertas puertas solo para comparar el tamaño del miedo no vale la pena. No añade nada, solo lo agranda. Lo que sí sé es que mi abuela Lucinda conocía lo que rondaba su casa. Lo conocía de mucho antes que esa noche y había construido toda su vida, sus costumbres, sus reglas sin explicación alrededor de ese conocimiento. No para combatirlo, porque evidentemente no lo combatía, para coexistir, para mantener una distancia que los dos lados respetaran. Era un trato tácito, no dicho, entre ella y lo que fuera que habitaba los bordes de su propiedad. Y mientras ella estuvo ahí, el trato se mantuvo. Ella murió 4 años después, pacíficamente, en su cama, con el gato fiscal acurrucado a sus pies y la ventana del cuarto abierta hacia el cerro como siempre. La vereda quedó sin la persona que sabía cómo mantener ese equilibrio, sin quien conocía las reglas del trato, sin quien sujetaba el acuerdo desde este lado. Lo que ocurrió con esa casa después ya es otra historia, y una que no sé contar completa porque nadie me la ha contado completa a mí. Solo sé que está vacía, que lleva años vacía, que la gente de la vereda pasa por el frente sin detenerse, y que el gato fiscal desapareció la misma noche que ella murió. Nadie lo volvió a ver. ¿Qué era lo que rondaba esa propiedad? No tengo respuesta. Solo tengo la advertencia que me dejó mi abuela, y la certeza de que ciertas cosas no quieren ser entendidas, ni contadas, ni nombradas. Solo quieren ser respetadas. Y cuando dejan de serlo, simplemente avanzan. Querida comunidad, las historias como estas, sin remate claro, sin monstruo que se explica al final, son para mí las más honestas. El misterio no siempre se cierra. A veces simplemente se queda viviendo junto a nosotros, ocupando el espacio que le dejamos hasta que aprendemos a convivir con él o hasta que dejamos de hacerlo. Les invito a dejar en comentarios lo que piensan, lo que sintieron, sus teorías sobre lo que protegía y lo que rondaba la casa de la abuela Lucinda. Este espacio es de todos y estas conversaciones son parte de lo que hace que todo esto valga la pena. Mi nombre es Rolando.
Tengo 42 años y trabajo en transporte de carga de larga distancia desde que tenía 23. Rutas del norte principalmente. Muchas horas solo, de noche, en carretera. Lo cuento porque importa para entender el contexto. Porque una de las primeras cosas que la gente dice cuando uno cuenta algo como lo que voy a contar es que el cansancio juega trucos, que la falta de sueño genera alucinaciones, que la mente de una persona que pasa 12 horas al día mirando el mismo asfalto empieza a poblar ese asfalto con cosas que no están. Conozco ese argumento, y lo entendería perfectamente si no llevara 20 años manejando de noche. Conozco el cansancio. Conozco exactamente cómo se ve el mundo cuando uno está demasiado cansado, cómo se distorsionan las sombras, cómo los carteles se leen mal, cómo la mente inventa movimiento donde no lo hay. Soy un profesional. Reconozco esos estados. Sé cuando no estoy bien para manejar y sé cuando sí. Esa noche estaba bien. Era un martes, casi las 2 de la mañana, en un tramo de carretera federal del norte del país que no voy a nombrar con más precisión que eso. No porque no recuerde, sino porque prefiero no. Hay lugares a los que uno puede devolverles el peso nombrarlos demasiado, y ese lugar ya tiene suficiente peso propio. El camino era recto, limpio, sin curvas peligrosas, sin tráfico. Cielo despejado, luna parcial. Todo lo que un conductor nocturno quiere. Solo yo, el ronroneo del motor, la radio en voz baja sintonizando una estación que cada tanto se perdía, y el asfalto abriéndose igual delante de mí kilómetro tras kilómetro. A lo lejos vi una figura al borde de la carretera. Pensé que era un hombre. En esos tramos alejados hay a veces personas caminando de madrugada, trabajadores que perdieron el último camión, gente que viene de algún rancho, personas con historias que uno no pregunta porque no es su negocio. Levanté el pie del acelerador por reflejo, no para detenerme, sino para pasar con más cuidado, darle espacio. Cuando me acerqué lo suficiente para que los faros lo iluminaran bien, vi que no era un hombre, o que no era solamente un hombre. Era alto, demasiado alto para ser una persona normal. La proporción entre las piernas y el torso estaba mal de una manera que uno no puede ignorar, no porque sea sutil, sino porque el cuerpo humano de uno mismo la registra como error antes de que el cerebro la procese con palabras. Como cuando ves una imagen que en apariencia parece normal, pero algo en ti sabe que no lo es antes de poder decir qué. Esa sensación multiplicada por 10. Caminaba de espaldas a la carretera, en la misma dirección que yo, pero cuando mis faros lo alcanzaron, volteó. Y ese movimiento, ese giro de cabeza, no era humano. Era demasiado lento, demasiado completo, como si el cuello girara sin encontrar resistencia, sin límites, más de lo que un cuello debería poder girar. Lento y absolutamente seguro de sí mismo. No fui capaz de ver la cara con claridad. No sé si fue porque aceleré de inmediato o porque algo en mi cerebro decidió no registrarla. He pensado mucho en esto después, si es que me protegí a mí mismo de ver algo que no quería procesar, o si genuinamente no había nada ahí que se pareciera a una cara. No lo sé. Solo sé que donde debería haber estado la cara había algo oscuro, sin forma precisa, como una sombra que hubiera decidido tener cuerpo, pero no hubiera terminado el trabajo. En el momento en que mis ojos se encontraron con eso, sentí algo que no sé describir con precisión. No fue miedo de la manera en que uno siente miedo cuando alguien le grita o cuando casi tiene un accidente, ese miedo urgente y físico que te hace actuar. Fue otra cosa. Fue más parecido al reconocimiento, a la sensación de que algo en lo mundo y sabe exactamente qué significa encontrárselo. Y ese reconocimiento es peor que el susto, mucho peor. Aceleré. No miré por el espejo retrovisor. Tomé la decisión consciente en ese momento de no mirar el espejo retrovisor y la mantuve durante los 40 kilómetros siguientes, sin radio, sin nada. Cuando llegué a la caseta de cobro, el cobrador me miró raro apenas me asomé por la ventana. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que había sido un rato largo. Me preguntó si venía del tramo de atrás,
del tramo que acaba de pasar con una especificidad que me llamó la atención porque lo dijo de una manera que no era conversación, era verificación. Le dije que sí. Asintió de una forma que no era de cortesía ni de empatía, era de entendimiento, del tipo de entendimiento que tiene alguien que sabe exactamente de qué estás hablando, aunque no hayas dicho nada concreto. Me cobró, me deseó buen viaje y yo seguí. Nunca volví a pasar por ese tramo si puedo evitarlo. Cuando la ruta me lo exige, paso con la radio a todo volumen y los ojos pegados al asfalto, mirando solo lo que tengo inmediatamente adelante. Como si el ruido fuera una manera de anunciar que uno va pasando, de pedir permiso sin usar palabras, de dejar claro que uno va de paso y no trae intenciones de quedarse a entender nada. Lo que más me queda de esa noche, más que la imagen, es el silencio que vino después. Ese silencio que se instala adentro, no afuera, que sigue ahí días después, que aparece cuando menos lo esperas, en medio de una conversación normal, mientras comes o mientras esperas en un semáforo. El silencio de haber rozado algo que existe en un registro que no es el nuestro, y de haber tenido el buen juicio, o la suerte, de no haberse detenido a mirarlo más de lo necesario. Gracias por escuchar, comunidad. Si alguien más ha transitado esa zona y tiene algo que contar, ya saben dónde encontrarnos. Hay historias que uno recibe y que se quedan rondando durante días. Esta es una de esas. Me la mandaron hace algunas semanas y desde que la leí por primera vez no he podido dejar de pensar en ella. En lo que dice y en lo que no dice. En los silencios que deja y en lo que uno pone en esos silencios sin querer. Quien la escribió se llama Fernanda y escucha este espacio desde hace más de 2 años. Dice que nunca pensó mandar su historia porque no la considera de terror. Y eso, precisamente eso, es lo que más me interesa de ella. Buenas noches, dice Fernanda. No sé bien cómo empezar, porque lo que voy a contar no tiene el formato que uno espera de estas historias. No hay una criatura, no hay una aparición que te persigue. No hay un momento de susto puntual que pueda aislar y decir, aquí fue. Lo que hay es algo más difuso y por eso mismo, creo, más difícil de sacarse de adentro. Yo crecí en una ciudad mediana de la costa del Pacífico mexicano. Mi familia era grande, ruidosa, de esas familias que siempre tienen a alguien de visita y donde nadie llama antes de llegar porque es sabido que siempre hay lugar. Mi abuela paterna, doña Refugio, era el centro gravitacional de todo eso. La casa era suya, el patio era suyo, las decisiones importantes se consultaban con ella y el orden de las cosas dependía de que ella estuviera ahí para sostenerlo. Cuando yo tenía 14 años, doña Refugio empezó a enfermar. No de golpe, sino de esa manera lenta y silenciosa en que se enferman los viejos, como si el cuerpo fuera cediendo por partes, cada vez más despacio, hasta que un día uno se da cuenta de que ya no es la misma persona que era. Dejó de ir a misa los domingos, luego dejó de salir al patio, luego dejó de levantarse de la silla mecedora que tenía junto a la ventana de su cuarto. Mi padre y mis tíos se turnaban para estar con ella. Nosotras, las nietas, íbamos los fines de semana a hacerle compañía, a leerle, a platicar, a simplemente estar ahí. Doña Refugio en esos últimos años se había vuelto muy callada, pero no de una manera triste, era una calma distinta, como si hubiera llegado a un acuerdo consigo misma sobre lo que venía y estuviera esperándolo con una serenidad que honestamente a veces me daba más miedo que si hubiera llorado. Yo le tenía mucho cariño, era de las nietas que más tiempo pasaba con ella. Nos entendíamos bien aunque habláramos poco. Había algo entre nosotras dos, no sé cómo describirlo, como una frecuencia compartida. A veces llegaba a su cuarto y antes de que yo dijera nada, ella ya había empezado a hablar de lo que yo traía en la cabeza. Sin explicación, solo pasaba. Unos meses antes de que ella muriera,
empecé a tener un sueño recurrente. No exactamente el mismo sueño todas las veces, pero sí el mismo lugar. Era siempre el patio de la casa de mi abuela tal como había sido cuando yo era muy chica, antes de que le pusieran el techo de lámina y antes de que mi tío plantara los árboles de limón que ahora están grandes. El patio como era antes, abierto, con el cielo directamente encima. Y en ese patio siempre estaba Doña Refugio, joven, de una manera que yo nunca la conocí en persona, pero que en el sueño reconocía como ella sin ninguna duda. En esos sueños ella hacía cosas normales, tendía ropa, deshojaba hierbas, barría. Nunca me hablaba directamente, pero a veces, antes de que yo me despertara, levantaba la vista y me miraba. Y esa mirada no era de las que se olvidan al despertar. Era una mirada que decía algo que yo nunca terminé de descifrar. No era tristeza, no era advertencia. Era algo que se parecía a la despedida, pero que también se parecía a la entrega, como si me estuviera pasando algo. Los sueños pararon la semana en que ella murió. El día después del entierro, mi madre me encontró llorando en el cuarto y me preguntó qué tenía. Le conté los sueños. Le describí el patio como lo veía, la ropa que tendía Doña Refugio en esos sueños, una bata azul con flores blancas que aparecía siempre. Mi madre se quedó callada un momento. Luego me preguntó que si yo había visto esa bata alguna vez. Le dije que no sabía ni que existía. Ella fue al cuarto de mi abuela y volvió con una bata doblada, azul, con flores blancas, gastada en los codos. Me dijo que Doña Refugio la había usado toda la vida, que era su bata de casa de siempre, que la tenían guardada entre sus cosas porque nadie había querido deshacerse de ella todavía. No supe qué decir. No sé qué decir ahora tampoco. La explicación racional me la han dado varias veces. Que probablemente la vi de niña y no la registré conscientemente. Que el cerebro guarda cosas que uno no sabe que tiene. Puede ser. Honestamente puede ser. No voy a insistir en que fue algo sobrenatural porque no tengo manera de probarlo. Lo que sí puedo decir, lo que sí sé con toda certeza, es lo que sentí en esos sueños. Y lo que sentí no fue miedo, fue lo contrario del miedo. Fue una presencia tan familiar, tan cálida, tan claramente ella, que despertarme de esos sueños era lo que dolía. No el sueño, el despertar. A veces pienso que Doña Refugio en esas semanas antes de irse encontró una manera de prepararnos, o de prepararse ella, o de despedirse de una manera que el cuerpo ya no le permitía hacer despierta. No lo sé, nadie lo sabe, pero me quedo con eso, con la sensación de que el amor puede encontrar caminos que la razón no mapea, y que hay cosas que no son terror aunque vivan en el mismo vecindario de lo inexplicable. Gracias por este espacio, es un regalo poder contarlo finalmente. Querida Fernanda, gracias por mandarnos esto, gracias por confiar en que aquí hay lugar para esta clase de historia, porque sí lo hay. Siempre lo hay, porque lo paranormal no siempre viene a aterrorizarnos. A veces viene a decirnos que hay algo más, que el amor no cabe completo en el tiempo que nos dieron, que tiene que encontrar otras ranuras por donde salir. Y eso no da miedo. Eso, si uno se permite recibirlo, da algo muy parecido al consuelo. La última historia de esta noche la recibí por escrito y quien la mandó firmó con un nombre que dijo ser falso. Lo respetamos. Dijo simplemente que es de la Ciudad de México y que lleva más de 2 años queriendo contar esto sin saber bien cómo. Dijo que no busca que nadie le crea, que solo quiere que exista en algún lugar fuera de su cabeza. Me llaman Marco, y no es mi nombre real, pero sirve. Esto pasó hace 5 años, cuando tenía 26 y vivía solo por primera vez en un departamento de Colonia Guerrero, 3er piso, edificio viejo de esos que crujen todo el tiempo y donde uno nunca está del todo seguro de si el sonido que escucha viene de adentro o de los vecinos, o simplemente del edificio hablando consigo mismo como hablan los edificios viejos. El departamento tenía una historia que la vecina del segundo me contó el primer mes sin que yo le preguntara. Esa clase de información que la gente necesita soltar y espera al primero que llega sin saberlo. Me dijo que el señor que había vivido ahí antes que yo estuvo muchos años solo, que al final era muy raro, que casi no salía,
que a veces se escuchaban conversaciones desde adentro, aunque todo el mundo en el edificio sabía que no tenía visitas. Que lo habían encontrado muerto una mañana, de causas naturales según le dijeron, aunque ella siempre tuvo dudas porque el señor no era tan viejo y parecía sano. Yo tomé eso con calma. La mayoría de los departamentos de edificios viejos de esa ciudad tienen una versión de esa historia. No le di más peso de lo necesario. Acomodé mis cosas, pagué mi primer mes de renta y me instalé. Las primeras semanas fueron normales. El departamento era pequeño pero suficiente. Un cuarto, una sala que también servía de comedor, una cocina estrecha, un baño sin ventana. Los crujidos del edificio que la vecina me había advertido que efectivamente existían y que uno aprende a ignorar como aprende a ignorar el ruido del tráfico. Lo primero que noté, y que no supe cómo procesar en ese momento, fue el frío. No el frío normal de un departamento mal calefaccionado en invierno. Era un frío específico, ubicado, que existía en un rincón particular de la sala junto a la ventana que daba al patio interior del edificio. Un frío que no cambiaba con la temperatura del resto del cuarto, que no se iba cuando prendías el calefactor, que estaba ahí en agosto igual que en enero. Un frío que uno atravesaba al cruzar ese rincón y que sentía cómo pasar la mano por agua helada aunque no hubiera agua y no hubiera razón. Le pregunté al encargado del edificio si había algún problema con la tubería en esa zona, alguna filtración de agua fría, algo que lo explicara. Me dijo que no, que las tuberías de ese lado llevaban años sin usarse porque habían cerrado el baño que había en ese rincón cuando remodelaron hace mucho. Le pregunté qué había sido ese rincón antes. Me dijo que había sido un lavabo, un cuarto de lavado, que ahora era solo pared. No sé por qué eso me inquietó más que si me hubiera dicho que había una filtración. La segunda cosa que noté tardó más en aparecer. Fue alrededor del tercer mes. Empecé a escuchar la conversación. No siempre, no todas las noches, pero con una regularidad que no podía atribuirle a la casualidad. Tarde en la noche, cuando el edificio estaba quieto y yo estaba ya en la cama, pero todavía despierto, escuchaba lo que solo podía describir como una voz hablando en voz baja en otro cuarto. No distinguía palabras, era el ritmo de una voz, el tono de alguien que habla solo con seriedad, con intención, como alguien que se explica algo a sí mismo o que le habla a alguien que no responde en voz alta. Revisé varias veces, salía de la sala. Cuando prendía la luz no había nada. Cuando volvía a la cama, volvía la voz. Hice lo que hace la gente razonable. Le pregunté a los vecinos. Nadie escuchaba nada raro. Verifiqué que no fuera la televisión de algún piso de arriba que se colaba de una manera extraña, que no fuera el radio del encargado, que no fuera nada que se pudiera explicar con interferencia acústica del edificio. No encontré nada. Empecé a dormir con audífonos. Funcionó un tiempo. Después dejó de funcionar porque no era el sonido lo que me despertaba. Era la sensación de que algo en el departamento estaba despierto aunque yo no lo estuviera. Esa sensación de no estar solo que no viene de un sonido ni de algo visible, sino de algo que el cuerpo registra antes de que la mente lo procese. La noche que lo vi ocurrió un miércoles. Me desperté de golpe a las 3:15 de la mañana. Lo sé porque miré el celular inmediatamente. Ese instinto de querer anclar el momento en algo concreto. El departamento estaba oscuro, pero la luz del patio interior se colaba un poco por la ventana de la sala. Esa luz azulada de patio de edificio de madrugada. En el umbral del cuarto, en el marco de la puerta de la sala, había una figura. No era sólida de la manera en que somos sólidos nosotros. Era más como una densidad mayor en la oscuridad, como si el aire en ese punto pesara diferente y eso tuviera una forma. La forma era de un hombre, de pie, mirando hacia mi cama. No se movía. Lo miré. No grité. No me moví. Solo lo miré durante lo que debieron ser unos 30 segundos, aunque sintió como mucho más. Y tuve una percepción que no sé cómo justificar, pero que fue completamente nítida. Eso no sabía que yo podía verlo. Estaba ahí, haciendo lo que hacía siempre, mirando, existiendo en ese espacio como había existido desde mucho antes de que yo llegara, y de repente había alguien que lo veía.
y eso lo desconcertó tanto como me desconcertó a mí. Después de esos 30 segundos, la densidad se deshizo, simplemente dejó de estar. La oscuridad volvió a ser solo oscuridad. Me fui del departamento 3 semanas después. No de golpe, no esa noche. Tomé mi tiempo, busqué otro lugar, hice el proceso normal de un cambio de departamento. No quería darle a eso más dramatismo del que tenía, pero me fui. No cuento esto esperando que alguien me diga qué era. No tengo hipótesis que quiera defender. Solo sé que en ese departamento de Colonia Guerrero vivió un hombre solo mucho tiempo, que habló solo y que quizás nunca terminó de irse del todo. Y que a veces la soledad de los muertos ocupa espacio de maneras que los vivos eventualmente aprendemos a percibir, aunque no siempre sepamos qué hacer con eso. Lo que más me queda es eso, la mirada de algo que no esperaba ser visto, el desconcierto compartido de dos presencias que no tenían por qué encontrarse y que sin embargo se encontraron en un departamento de tercer piso a las 3 de la mañana de un miércoles sin ninguna razón particular. Gracias por escucharme. Eso es todo. Marco, gracias por mandarnos esto, por la precisión de cómo lo contás, por el respeto con el que tratás algo que podría haberse vuelto sensacionalista y no lo hiciste. Hay una dignidad en cómo relatás lo que viste que le hace justicia a la experiencia y nos la devuelve íntegra a todos los que escuchamos. Y esa imagen final, la de dos presencias desconcertadas mirándose en la oscuridad, sin que ninguna de las dos supiera exactamente qué hacer con el otro, me parece una de las cosas más honestas que he escuchado sobre lo que puede ser un encuentro con lo que no entendemos. No siempre hay amenaza, no siempre hay terror. A veces hay simplemente un malentendido muy antiguo entre lo que se fue y lo que llegó. Y a veces, si uno tiene suerte, solo se miran y cada uno sigue su camino. Gracias por quedarse hasta el final de esta noche. Si llegaron hasta aquí, ya saben que esto es un lugar que vale la pena habitar. 4 historias distintas esta noche, 4 maneras diferentes de acercarse a lo que no tiene explicación limpia. Desde el campo hasta la carretera, desde la infancia hasta la adultez, desde el terror hasta el consuelo. Eso es lo que me parece hermoso de este espacio, que no tiene un solo tono, que cabe todo, que lo inexplicable no tiene un solo rostro. En la descripción de este episodio encontrarán el correo para mandarnos sus propios relatos, sus propios testimonios. No importa si la historia es corta, no importa si no tiene un final claro o una explicación. Justamente esas son las que más nos interesan, las que dejan preguntas abiertas, las que siguen viviendo después de que uno termina de contarlas. No se olviden de dejarnos un comentario con lo que sintieron esta noche, con sus hipótesis, con lo que les resonó. No se olviden de que no están solos escuchando esto. Hay muchos, muchos de ustedes del otro lado de esta voz esta noche, y eso también es una forma de comunidad que vale la pena cuidar. Cuídense mucho. Duerman con la luz que necesiten. Y recuerden lo que dijo la abuela Lucinda. Lo que sea que ande cerca, en la mayoría de los casos, no es para ustedes. A veces, eso es suficiente. Hasta la próxima noche.